Abraham y Sarai, porque aún su nombre no había sido cambiado, habían pecado delante de Dios. Se habían salido del propósito de la promesa de Dios al incluir en ese matrimonio que Dios escogió la persona de Agar, y habían hecho a Agar sufrir también. Ya Dios había tenido cuidado de Agar, pero Dios no había hablado ni con Abraham ni con Sarai. Amados hermanos, bienvenidos a Vida en la Verdad. Y la verdad es de que Dios siempre busca al hombre para que se arrepienta, para que tenga un cambio, para que salga de su mal camino. Ya sea que lo haga a través de su Espíritu Santo. Él mismo envió a su Hijo Cristo a que lo hiciera. Y en ocasiones enviando a un profeta, a un hombre de Dios, pero siempre es Dios quien toma la iniciativa de buscar al hombre para que se arrepienta, para que tenga cambio, para que sea convencido de su pecado y que se arrepienta de su pecado. Mientras que el hombre persiste en pecar, Dios no va a estar, digamos, en agrado, en contentamiento, en una buena relación, no porque Dios sea malo, sino porque el hombre ha estropeado su relación. Y Abraham y Sarai habían hecho algo equivocado. Y al igual que en el huerto del Edén, pues Sarai actuó en sus emociones, en su desesperación, y Abraham atendió, escuchó a Sarai e hizo lo incorrecto, estando de acuerdo en hacer aquello que estaba equivocado delante de Dios. ¿Por qué? Porque también tenía sus desesperaciones, sus luchas internas. Pero había aún más, estableció una relación con Sarai por largos años. Estableció una relación con Agar por largos años, mientras tenía a Sarai como esposa. Dios no estaba de acuerdo con esto, no había sido llamado Abraham para hacer eso, así es que Dios guardó silencio y en su momento iba a dialogar de otra manera, como te he dicho en los videos pasados. Cuando Abraham hizo error, cuando Abraham se equivocó, cuando Abraham estuvo incorrecto, Dios mismo se lo iba a hacer saber. Y no iba a hablar con Sarai, iba a hablar con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham debió haber dicho que no. Y debió haber apoyado a su esposa, pidiéndole que esperara en la promesa de Dios. Y sí, así como Adán fue más responsable, así Abraham tomó esa responsabilidad y Dios iba a hablar con Abraham. Y en el capítulo 17, en su primera parte que vamos a mirar hoy en este video, Dios lo iba a buscar. Después, acuérdate, 85 años tenía Abraham cuando empezó esa relación extramarital con Agar, y aquí ya tiene 99 años. Han pasado 14 años. Entonces, 14 años de silencio que Abraham no escuchó a Dios hablarle a él. No lo dice la Biblia. Del capítulo 16 al capítulo 17 de Génesis son 14 años. Y entonces Dios habla a Abraham y la conversación que empieza es como sigue. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo,
yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, le dijo, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué le dice eso? Porque Dios sabe del error de Abraham. Entonces, cuando le habla, no le habla primero de pactos, no le habla primero de las promesas que él mismo le había hecho, sino le habla de otra manera. ¿Por qué? Porque Abraham estaba equivocado, está viviendo una vida equivocada, y lo primero que le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque así le está diciendo: la promesa que yo te hice, yo la puedo hacer. Pero hay un asunto, le dice: anda. Esa palabra anda no es nada más caminar, sino habla de la conducta del hombre. Siempre que en la Biblia dice anda, no nada más habla de algo de ejercicio físico, sino de una conducta que abarca tanto lo físico, tanto las emociones, la moralidad y la espiritualidad. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque había fallado. La palabra perfecto, esta palabra en el original es la misma palabra que le dijo Dios a Noé cuando lo escogió de todas las generaciones para que hiciera el arca. La palabra perfecto aquí es tamim, T-A-M-I-M. Y significa una persona excelentísima, pero que algo está en defecto en él. Así es que cuando miremos la palabra total, cuando se habla de alguien que es excelente y no tiene ningún error en su vida, que cuida cada detalle, aunque difícil de encontrarlo, pero se le va a aplicar esa palabra a otra persona, y es T-A-M, Tam. No, a Abraham no le aplicó la palabra Tam. Aquí dice en el original Tamim, T-A-M-I-M, en su transliteración. ¿Por qué? Porque Abraham estaba y tenía áreas equivocadas en su vida y estaba viviendo mal, y le dice Dios: tienes que ser mejor que lo que eres. Es lo que le está diciendo: sé perfecto delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto en toda tu conducta. ¿Qué hizo Abraham en ese momento cuando escuchó a Dios que le dijo: sé perfecto? Observa. Primero, le recuerda cuando le dice sé perfecto en el versículo, Dios le dice: sé perfecto, enderézate, Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. O sea, aquí Dios le está diciendo: necesitas corregirte, y yo voy a poner mi pacto. Y en este capítulo 17 tú vas a mirar muchas veces al leer tu Biblia que Dios dice: mi pacto, mi pacto, mi pacto, mi pacto, porque es el pacto que Él mismo hizo. Un pacto eterno, un pacto perpetuo. Siempre va a decir mi pacto. Y voy a repetir el versículo 2, hablando Dios a Abraham, dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pero Abraham sabía que había actuado equivocado. Entonces, en el versículo 3, entonces Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham dice: se postró sobre su rostro. La palabra se postró sobre su rostro tiene muchas aplicaciones en la Biblia. Aquí, mi amado hermano, después de la conversación que Dios le está hablando con él, de lo que le dijo: anda delante de mí, sé perfecto, yo soy el Todopoderoso. Aquí se entiende que Abraham se arrepintió de lo que había hecho. Porque la transliteración es: cayó de rostro delante de Dios. No es una adoración a Dios, porque en el mismo capítulo, en otro texto, dice que se postró otra vez. No, aquí la transliteración dice cayó, y tiene la aplicación de que supo
la maldad que había cometido y se arrepintió. Abraham delante de Dios. Sé que quizás nunca has escuchado esto, pero esta es la aplicación que está ahí, por cuanto el arrepentimiento cuando hay pecado es necesario en todas las épocas, en todos los hombres, en todo momento y en todas las eras, en todo el ser humano. Para tener una relación con Dios se requiere arrepentimiento. Siempre. Antes y después de Cristo, antes y después del diluvio. El arrepentimiento es absolutamente necesario delante de Dios, que el hombre proceda a arrepentimiento. El que no se arrepiente no puede tener una relación delante de Dios. Abraham se arrepintió de lo que había hecho. Dice entonces el 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, cuando Abraham se arrepintió, cayó en tierra, cayó de rostro en tierra. Dios habló con él. Porque una cosa hace Dios cuando el hombre se arrepiente, Dios habla con él y le expresa. El versículo 4, una vez más, le dice Dios a Abraham, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Se lo vuelve a repetir. Vas a tener descendencia, Abraham. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Yo cumplo. Aleluya. El 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, porque tenía fama, su nombre era Padre exaltado, pero no tenía hijos. Le dice, no te vas a llamar Abraham, sino que será tu nombre Abraham, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Vas a tener gran multitud de descendencia, mucha. Jamás las vas a poder contar, Abraham. No más será tu nombre Abraham, vas a llamarte Abraham. Un cambio de Dios en aquella persona de Abraham. Y el 6 le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. A un hombre viejo de 99 años que no tenía ni un hijo, que había cometido un pecado o el pecado de tener una relación, porque su deseo enorme como humano junto con su esposa era tener un hijo. Ahora tenía Ismael, pero Dios le estaba diciendo que le iba a dar un hijo. Por supuesto, vamos a mirar que era un hijo con Sarai, pero ahorita está hablando únicamente con Abraham. Y le dice, de ti van a salir naciones, de ti van a salir pueblos, reyes. Y el 7 dice una vez más Dios, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Porque Dios siempre es primero. Aquí no cabe la educación humana, donde primero el otro, cuando platicamos o hablamos. No, Dios es supremo. Le dice, estableceré mi pacto entre mí, dice Dios, entre mí y ti. Y le dice, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, porque es un pacto que Dios hizo, perpetuo. ¿Para qué? Para ser tu Dios, Abraham. Yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. Yo soy tu Dios. Y quiero que tu descendencia entienda que yo soy tu Dios y quiero ser el Dios de ellos. Y ellos deben de aceptarme y amarme como Dios. Esas palabras no las dice, pero lo enseña toda la Biblia. Y dice, y Él, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
Dios de todos. Un pacto. ¿Y te recuerdas? La palabra pacto significa berit, significa cortar carne, separar, dividir carne y pasar por en medio caminando y hablar del pacto. Acuérdate lo que he dicho en otros videos, porque lo voy a repetir. En la palabra pacto en el original es berit. B-E-R-I-T-H. Berit. Y significa cortar carnes, ponerlas una enfrente de otra y caminar por en medio de ellos mientras se habla del pacto que se está haciendo. Pues aquí está hablando de la misma palabra, por lo que le va a decir Dios a Abraham. Le dice en el versículo 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios ya le había hablado de la tierra, ya le había dicho que desde el gran río de Egipto hasta el gran río del Éufrates, hablando del Nilo y del Éufrates, ya le había dicho anteriormente esa promesa, y aquí se la reafirma. Y le dice que será de él y de su descendencia esa tierra. Un pacto perpetuo, un pacto eterno, un pacto que se va a cumplir, un pacto que no va a cambiar. En el 9 dice, dijo de nuevo Dios, otra vez dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, escucha, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, Abraham. Aleluya. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi deseo a Abraham, que guarden mi pacto, tú y tu descendencia. Ahora, ¿está excluyendo Dios a todo el resto de la gente? No, mi hermano. Dios no es así. Si tú has escuchado así que Dios tenía exclusividad únicamente para el pueblo de Israel, no es así. Tú lo vas a mirar ahorita, cuando empezó el pacto de Dios que revelado a Abraham. ¿Cuál era el pacto y cuál era la señal? Que Dios le estaba pidiendo a Abraham que él debería llevarlo a cabo, debería cumplirlo y que también lo llevaran a cabo en sus generaciones que venían, aunque aún todavía no existían. En el 10 le dice, y este es mi pacto. Siempre Dios hablando, mi pacto, mi pacto, mi pacto. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros. Porque ya le está hablando en plural a Dios. Dios no está mirando a Abraham, como una sola persona. Lo está mirando como Dios mira. El futuro como el día de ahorita. El futuro como el día de ayer. El Dios que vive en la eternidad, el único Dios que mira los días en el hoy, en el instante, en el presente, que no mira ni el futuro ni el pasado, sino que para Él todo simplemente es una realidad. Le dice el 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y escucha, Dios siempre ama a toda la gente y quiere incluirla en su pacto. Y a todos le va a pedir que lo guarden y que lo hagan. Y le dice, repito el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Será circuncidado es corte en redondo. Y vamos a mirarlo ¿dónde? Corte en redondo. Todo varón entre vosotros. El 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, que es la extremidad, la piel, la extremidad del miembro viril o el miembro, el pene, mis amados hermanos.
corte en redondo alrededor del pene, la piel del prepucio, del glande o de la parte extrema del pene. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Escuchen, este es mi pacto y esta es la señal que deben de hacer sobre vosotros. Tú dirás, hermano, en estos tiempos ya no se hace eso. Perfecto. Ahorita vamos a mirar en qué implica. El 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Escucha, el nacido en casa, el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Ahí estamos incluidos todos. El pacto que Dios está haciendo no era exclusivo y nada más para la gente que naciera de las entrañas de Abraham, sino para que también el que le adquiriera y estuviera como familia de él, fuera extranjero o fuera alguien que llegó porque quiso quedarse con él, ese es el extranjero, o fue alguien que él le ayudó y que ahora por agradecimiento le está sirviendo. Pues toda persona en su casa, todo varón debe ser circuncidado como señal. Ahí estamos incluidos todos. Ahora, entendemos que eso es una señal, pero ahorita vamos a seguir leyendo el versículo 13. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Escucha, por pacto perpetuo. Mas, sin embargo, Dios hace una aclaración en el versículo 14, que va a ser el último versículo de esta parte de este capítulo. El 14 dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto, dice Dios. O sea, es el pacto que hizo Dios, es un pacto perpetuo, es un pacto eterno, es un pacto divino, es un pacto de la deidad de Dios. No hay cambios en él. Repito, la circuncisión es una señal y ahorita la voy a pronunciar, pero le está diciendo aquí todos tienen cabida, todo el que quiera vivir contigo, Abraham, todo el que es nacido y que tú lo compraste, pero ahora nació en tu casa, es hijo de tus siervos que te aman por lo que tú eres, o un extranjero que ama lo que tú haces y quiere seguir lo que tú haces, que es parte de ti, todo el que está contigo, que se circuncide y es parte de mi pacto. Pero el que no lo haga, será cortado, será disciplinado, será apartado. Nadie puede ser parte de mi pacto si no hace lo que yo le estoy pidiendo. Es Dios. El asunto de la circuncisión no fue un asunto de persona humana, es Dios el que lo está diciendo. Mas, sin embargo, la circuncisión, aunque es una señal física, empezó en el versículo 3 con el arrepentimiento de Abraham. Porque vamos a mirar que la circuncisión, cuando Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, y lo que significa la palabra pacto, cortar carne, ellos tenían que cortar carne, separar la carne y caminar siempre hablando del pacto de Dios. ¿Qué es lo que significa palabra pacto? Cortar carne, separar la carne y hablar siempre. Caminar entre las carnes y hablar siempre del pacto que se hace. Y como empieza en el arrepentimiento, Dios después, en los tiempos de los profetas, lo vamos a mirar, Dios les dice, necesito que aprendan a circuncidarse el corazón. Porque la circuncisión de aquí se habla
es la carne del Nuevo Testamento, la cual debemos de separar, son las pasiones carnales. Una persona que ama a Dios, que conoce a Cristo, debe de andar caminando diferente como una señal de que Dios ha cambiado su corazón. Repito, la circuncisión es señal de un cambio y que la carne, los deseos carnales mueren y son apartados de nosotros. Y cuando nos pregunten por qué eres tú diferente, soy diferente y actúo distinto porque tengo a Dios que hizo un pacto eterno conmigo, sabiendo que el nuevo pacto es Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Esa es la señal. Así es que, ¿era cuestión más de cortar la piel del prepucio? No. Arrepentimiento. Abraham empezó en arrepentimiento. Es un asunto del corazón. Y nunca un asunto nada más de meter cuchillo en una parte física. ¿Qué nos enseña esta pequeña porción, mi hermano? Que Dios ama a sus hijos y que Dios no quiere que sus hijos vivan en pecado. Él no estaba contento con Abraham y aunque guardó silencio, volvió, porque es misericordioso. A los 14 años habló con él y le dijo, sé perfecto. Y le habló de su pacto, su pacto, su pacto, su pacto, su pacto. Pero le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham se arrepintió. Y voy a decir esto, no vas a encontrar ahí la palabra arrepentimiento, pero dice cayó de rostro en tierra. Es una de las maneras, y no hablamos de adoración, por cuanto Dios le está diciendo un señalamiento de algo incorrecto que había hecho. Por eso le está pidiendo, anda delante de mí y sé perfecto. Una vez arrepentido Abraham, le habla de sus promesas y le dice, mi pacto es perpetuo para ti y toda la descendencia y también para el extranjero y también para el nacido en casa que tú compraste, que esa frase de comprar, ya les he dicho varias veces que es que ellos encontraban gente endeudada y pagaban sus deudas y esa gente venía con él y le servían por amor por lo que había hecho. Siempre, se quedaban con él siempre. Pero ahora Dios les dijo, todo varón va a ser incluido si respeta mi señal, pero ese es un asunto del corazón, del arrepentimiento. ¿Qué transportamos de este mensaje para el nuevo tiempo? Hermenéuticamente hablando, que el arrepentimiento siempre es. Cuando estamos en pecado delante de Dios, el arrepentimiento es lo más prudente y lo más correcto hacer. Y que la circuncisión, que era algo de la carne física, en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón, del cambio, de vivir para Dios abandonando los deseos de la carne. Ese es el mensaje. Y que el pacto nunca ha sido únicamente exclusivo para el pueblo de Dios, Israel o los judíos, sino que Dios siempre ha amado a todo extranjero, pero siempre le pide lo mismo. Tanto tú, le dice Abraham, como el extranjero, como el comprado, como tu siervo, todos pueden ser parte de este pacto, pero todos tienen el mismo deber, la misma responsabilidad en arrepentimiento y en amor a mí. Esa es la realidad. Así es que, por último, cuando tú escuches que nosotros podemos hacer lo que sea, que no importa lo que hagamos en la carne, que Dios nada más quiere nuestro corazón y no importa lo que hagan nuestros miembros o lo que hagamos con nuestro cuerpo, sí importa, porque es la señal que nuestros miembros son presentados delante de Dios como miembros de justicia y ya no de maldad. Sí importa, porque ahora somos siervos de la justicia de Dios y no del pecado, porque amamos
al único Dios que envió a su Hijo Jesucristo a cambiarnos el corazón y a darnos nueva vida, nueva esperanza y vida eterna. Y nos dio el pacto perpetuo, porque Cristo es el nuevo pacto, el pacto que se cumple en Él. Así es que vamos a seguir estudiando este capítulo. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. Cuídate, ama a Dios, ama su palabra, invita a alguien más y no nos cansemos de conocer a nuestro Dios, que es maravilloso y nos ama tanto. Hasta el próximo video.